Nosotros aquí encendemos 9 velas, más pudiéramos encender, hermanos. Que esto tiene todo su significado. Pero bueno, no es de eso lo que vamos a hablar en esta tarde, pero ese es parte del servicio de nuestro Shabbat. También esas velas lo representa a usted, amado hermanos. Nos representan a uno de nosotros. Y Yeshua nos dice, ustedes son la luz del mundo. Imagínense, Jesús dice que nosotros tenemos que ser como una lámpara en medio de la oscuridad. O sea que su servidor Gabriel Pineda tiene que ser una lámpara en la oscuridad. Imagínense si yo ando con mi lámpara a oscuras, hermanos. ¿Qué luz puedo darle al mundo? Nada. Así es que bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, hemos venido hablando en estos últimos 2 viernes, sábado, fines de semana, los estudios semanales. Por ejemplo, en los últimos 2 hemos estado estudiando el libro de Levítico, y en hebreo es Vayikra, que su significado quiere decir llamó. Llamó Dios a Moisés y Dios le dijo que le dijera al pueblo de Israel todo con lo respecto a las ofrendas y sacrificios. Cuando nosotros vemos, hermanos, el libro de Levítico, para muchos, perdonen, ¿verdad? Nosotros que muchas veces no tenemos, bueno, aquí hay gente que le gusta leer, hasta poetas tenemos, ¿verdad? Aleluya. Porque para eso para ser un poeta hay que leer, hay que inspirarse, ¿verdad? Igualmente para el estudiante tiene que estudiar, hermanos. Bueno, yo creo que todos hemos estudiado aquí, ¿verdad? Bueno, así lo pensamos. Para poder entender el libro de Vayikra, hermanos, tenemos que introducirnos, dejarnos llevar para poder entender, porque para mucha gente es el libro aburrido, que no entiende. Y como dijo el Mesías Yeshua, hermanos, el que lea, entienda. Si yo leo, yo voy a entender. Si yo no leo, jamás voy a entender lo que la palabra de Dios me quiere enseñar. Pues el libro de Levítico, del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos enseña acerca de los sacrificios que Dios está pidiéndole al hombre que traiga al tabernáculo de reunión, al Mishkan en hebreo, que es la tienda del encuentro. Es como la congregación aquí. Y eso, hermanos, lo estamos viendo que cuando Dios dictó estas leyes con respecto a los sacrificios y las ofrendas, por diferentes pecados que el hombre cometiera, por el hierro, por la mentira, por el error, había una ofrenda que traer. Esto lo vimos, hermano, y lo vemos a través del libro de Levítico, que quiero decirle que cada ofrenda, cada sacrificio que vemos ahí, que eso se dio 1445 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 1445 años. Dios estaba instituyendo los sacrificios, la forma en que el hombre podía encontrar la paz con Dios, el shalom con Dios, la relación con Dios, porque el hombre siempre ha pecado y el hombre
ha vivido separado de Dios. Y Dios siempre ha estado, hermanos, pendiente. Y si alguien está, hermanos, pendiente del hombre, de nosotros, es Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, hermanos, sino que todos alcancemos la misericordia y la bondad de Él. Y hermanos, para eso instituyó los sacrificios. Cuando Yeshua no se miraba, como dice el capítulo 1, versículo 1 de Juan, hermanos, que el principio era el verbo y el verbo era Dios. Imagínense cómo era el verbo. Pero ahí se manifiesta la gloria de Dios. Como ahorita acabamos de cantar esa alabanza, hermanos. Si algo me gusta a mí es cantarle a Dios. En la alabanza está la presencia misma de Dios, hermanos. Porque Jesucristo, hermanos, el verbo se hizo carne. Y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea que cuando Jesús es manifestado hace más de 2000 años, Él vino, hermanos, como una ofrenda perfecta. ¿Cuántas ofrendas nosotros vemos a través de lo que hemos visto, hermanos? De lo que hemos estudiado. Por lo menos tenemos de unas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ofrendas. 7 ofrendas que son escritas aquí. Y una de esas es la ofrenda, en hebreo se dice shelamim. La ofrenda de shelamim es la ofrenda que se comparte con el sacerdote, el sumo sacerdote, los sacerdotes y todo el pueblo, hermanos. Y fíjense, hermanos, de que esa ofrenda de shelamim fue nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó hace más de 2000 años. Porque todas esas ofrendas que nosotros vemos del capítulo 1 al capítulo 9 de Levíticos apuntan a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua. Por eso esa ofrenda, hermanos, tenía que ser tan especial, tenía que ser tan santa, tenía que ser tan perfecta, porque así lo manifestó Dios, hermanos. Vemos, hermanos, que hoy que Dios les estaba dando todas estas indicaciones de lo que iban a presentar, lo que iban a hacer en el tabernáculo de reunión, en la tienda del encuentro, en el Mishkan. La forma en que el pueblo, el obediente, hermanos, la palabra se da, allá estaba en el obediente, hermanos. Imagínense que el que pecaba, por ejemplo, el hermano Gabriel Pineda, hace más de 3000 años, 3445 años. Pongamos que estaba el hermano Gabriel ahí y había pecado, él tenía que traer su cordero en su hombro. ¿Y cómo cree que estaba la gente cuando traía el pecador su ofrenda, hermanos? Como siempre, ¿verdad? La gente a la expectativa, ese ha pecado, él pecó, ¿verdad? Igual a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El camino al Gólgota, el camino a donde Él fue crucificado, hermanos. ¿Qué llevó, hermanos?
¿Qué llevó por ti? ¿Qué hizo por mí? Caminó, hermanos, el camino de la dolorosa, donde fue escupido, donde fue abofeteado, donde fue burlado. Él, ¿qué llevó, hermanos, sobre sus hombros? Una cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque en esa cruz llevó tu pecado, llevó mi pecado. Tanto los de ese momento como en los de anterior, en tiempos anteriores, como hasta el día de hoy, hermanos. La cruz todavía está salvando. La cruz está sanando. La cruz está libertando a los pecadores, hermanos. La cruz tiene eficacia, hermanos, porque Él es mi cruz. Él es mi cordero. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Jesucristo, hermanos, se manifestó como una ofrenda por muchos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, en el libro de Éxodo vimos la edificación de cómo tenía que ser el tabernáculo, que fue hecho con las mismas ofrendas, pero ofrendas materiales para hacer el Mishkan, el tabernáculo de Dios. Y la gente a la cual Dios a través de Moisés le pidió, vinieron con un corazón tan alegre, tan agradecido, que con la ofrenda que ellos trajeron hicieron el tabernáculo de reunión, hermanos. Con el propósito, volvemos a decir, que Dios, que desde antes siempre ha querido que el hombre tenga comunión con Dios. Él, óigame, su hermano Gabriel Pineda, si hablamos de él, hace más de 50 años, no quería saber de Dios, no quería saber de los caminos de Dios. Aquí tengo una hermana vecina que nos conocimos. Ella me conoció más pequeño, ¿verdad? Chiquito. Mi hermana Blanquita Sifontes. Y qué lindo que nos hemos encontrado en el camino de la vida, del camino de Dios. Yo no quería nada con Dios, hermanos. Yo huía de Dios. Yo no sé si usted también, hermanos. Pero Él, hermanos, nos buscó a nosotros. Y qué bien hicimos, qué bueno hacíamos para que Él nos buscara, hermanos. Qué bueno hacíamos. No obrábamos bien, pero Él, como dice Isaías, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle entre tanto que Él está. Vengan ya. Vengan como estén. Voy a ver, espérenme, no se preocupe, pero yo le prometo que voy a ir. Dios dice, ven ya. Ya, porque Dios quiere obrar ya, hermanos.
Eso es todo, hermanos. Eso se lo hizo fácil. Siempre Dios ha facilitado la entrada al lugar santo, lo ha facilitado nuestro Dios. Pero el hombre ha puesto obstáculos, hermanos. Fíjense que mañana o este día mismo comenzamos el estudio número 26. En hebreo se llama Shemini, que quiere decir en el octavo día. El octavo día, según lo que nosotros vemos, hermanos, es cuando comenzaron a ofrecerse todos los sacrificios. Es cuando comenzó el trabajo en el tabernáculo de reunión, donde todo el mundo trabajaba, hermanos. Bueno, los que verdaderamente habían sido llamados para el servicio en el Señor, hermanos. Este es un trabajo totalmente espiritual, y eso nos llama el tabernáculo, hermanos. Aún la congregación, estar en la congregación, estar aquí mismo, hermanos, nos motiva a nuestro corazón buscar lo espiritual, buscar la paz de Dios, buscar el perdón los unos con los otros, porque eso, hermanos, no lo podemos encontrar en la calle. En la calle vamos a encontrar cualquier cosa, pero Dios se vale también de todo, ¿verdad? Pero aquí es el lugar, y Dios, hermanos, en el octavo día, hermanos, se les había dicho cómo tenían ellos que adorar a Dios, presentar las ofrendas a Dios, purificarse, limpiarse las manos. Mire lo que nosotros hemos vivido en estos últimos 3 años, hermanos, de lavarnos las manos, de limpiarnos los pies. Hermanos, eso es lo más antiguo que la Biblia nos puede enseñar. Pero como nosotros no hemos tomado en cuenta todos esos consejos, por eso es que estamos viviendo como estamos viviendo hoy, hermanos. ¿Y a qué nos ha llevado todo eso, toda esa enfermedad, hermanos? A la muerte. Si alguien entraba al tabernáculo, hermanos, se tenía que purificar, se tenía que santificar, se tenía que limpiar, lavarse las manos, lavarse los pies. Era un rito. Mire, y eso lo hemos hecho hoy, aunque nosotros no querramos, hermanos. En cualquier lugar, ya sea en clínicas, en hospitales, en oficinas, en centros comerciales, en tiendas, en la gasolinera. Mire, ¿a dónde? ¿Por qué, hermanos? Dios nos enseña que nosotros al acercarnos a Él tenemos que santificarnos. Hablamos al principio de la palabra, hermanos, que tenemos la celebración de la fiesta de Pascua. En hebreo es Pesaj. Tenemos la invitación ya, hermanos. Pero antes de celebrar Pesaj, antes de comer, aquí nos vamos a sentar, hermanos, y vamos a compartir la mesa. Pero antes de eso, el sábado 16 de abril, o sea, el 10 de abril, vamos a irnos a purificar. Vamos a irnos a limpiar. Hermanos, aquí no podemos contradecirle a Dios. Si esto lo hacía el pueblo de Israel, cualquiera puede decir, nosotros no somos el pueblo de Israel. Sí, pero nuestro Señor Jesucristo es nuestra entrada. Él nos da
el lugar para que nosotros entremos como hijos amados, como hijos obedientes, como hijos que saben obedecer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir yo? Amén. No tengo contradecirle. ¿Por qué, hermanos? Nosotros vemos que el pueblo de Israel siempre es llamado a purificarse. Y como decíamos anteriormente, si Jesucristo lo hizo, Él, el hombre que no cometió pecado, Él nos da el ejemplo, hermanos. Y si Él nos da el ejemplo, y como hijos obedientes, vamos a hacer lo que Él nos enseña. Tenemos en Primera de Juan, si gusta, por favor, me lo pones en la pantalla, por favor, para que podamos leerlo todos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. Oiga lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto. Hermanos, el llamado de Juan que nos dice que ningún hijo de Dios practica el pecado. ¿Por qué se supone que si nosotros un día aceptamos a Jesús, fuimos al bautizo, caminamos, perseveramos y tenemos que mantenernos allí, hermanos? Porque la misma palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y es necesario la santidad. La santidad conviene en la casa de Dios, hermanos. Porque Juan rechaza rotundamente el pecado, hermanos, que no se puede estar practicando, porque se supone que el nacido de nuevo del agua y del espíritu no practica el pecado. Y si hemos pecado, hermanos, dice siempre Primera de Juan, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos perdona de todo pecado y nos limpia y nos santifica. O sea que ahí, mire, conoce Dios mismo el corazón del hombre. Sabe la naturaleza que somos, hermanos. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, no lo lean, solamente lo menciono. En el versículo 9 dice que a Dios, hermanos, a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Porque el hombre, hermanos, siempre estaba inclinado a hacer el mal. ¿Por qué cree que vino el diluvio? ¿Por qué se manifestó, hermanos, la lluvia? Fueron cataratas de agua, hermanos. De lo más profundo de la tierra surgieron fuentes de agua hacia arriba, hermanos. Fíjense que esa fue la primera purificación que Dios hizo en el mundo. El pecado se limpia con agua. El pecado que se cometía en el tiempo de Noé había llegado a los cielos, hermanos. Y él tuvo que limpiar la tierra.
según enseñan los sabios, los estudiosos, que hasta los mismos animalitos habían corrompido su propio proceder, hermanos. Por eso Dios le dice, mete 2 parejas de cada uno, tanto de animales limpios como aquellos impuros. Y hoy la misma Biblia nos enseña acerca de lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer. Pero hermano, eso es para los que están en la ley. Pregunta, ¿hemos estado en la ley nosotros? ¿Conocemos la ley nosotros? A puras penas sabemos Juan 3:16, hermanos. Ya casi para ir finalizando, hermanos. Juan, como hablamos, nos enseña y nos dice que no podemos seguir pecando, porque se supone que somos hijos del Dios Todopoderoso. Y hermanos, al ser hijos del Dios Todopoderoso, se conoce verdaderamente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del puro demonio, hermanos. Hay una diferencia grande, porque la misma palabra nos enseña, porque cualquiera que hace el bien, cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, hermanos, que en esto se manifiesta el amor de Dios, que nosotros tenemos que amar, como dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Así que tenemos que amar, hermanos, porque el amor es el que vence. Vemos ahora, hermanos, y solo quiero entrar en esto, lo que dice el capítulo 10 de Levítico. Dios, como habíamos venido diciendo, enseñó cómo el hombre se tenía que presentar delante de Él. De eso es lo que hemos estado hablando. Y ahora vemos, hermanos, en el capítulo 10, en el versículo 1 de Levítico, que nos enseña, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, esto es lo que nosotros siempre enseñamos. Muchas veces pensamos que de la forma en que yo voy a hacer las cosas, creo que así está bien. Nuestra hermana Rosarito siempre pide opinión para hacer las cosas, para proyectar las cosas, hermanos. Dios ya nos dijo cómo tenemos que hacer las cosas, quiénes tenían que ejercerlo, quiénes tenían que hacerlo, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, a Nadab y Abiud, que, imagínense, eran hijos de Aarón. Y ellos, como hijos de Aarón, del sumo sacerdote, ellos pensaron muy rápido, hermanos. Quizás dijeron, si Él es nuestro papá, podemos hacer esto nosotros. Podemos hacer esto nosotros. Fíjese que
más adelante, en el versículo 9, le dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Versículo 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Una persona embriagada, hermanos, hace y deshace, como dice el dicho por ahí. No diferencia. Y eso es lo que pasó, hermanos. O sea, hermanos, que nosotros podemos vencer, podemos hacerlo bien. Hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, pero no nos adelantemos a hacer cosas que a mí no me lo han pedido. Que este hermoso día de Shabbat, Dios nos dé mucha sabiduría y mucha inteligencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.